A continuación, los invitamos a la presentación del libro Revista Silex, volumen 10, número 1, Identidad y Otredad, Factores de Intolerancia y Exclusión, con las participaciones de Soledad Escalante, Gonzalo Gamio y Maximiliano Salinas. Esta actividad es organizada por Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. Buenas tardes. Ante todo, deseo agradecer a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya el esfuerzo de la Cámara Peruana del Libro. Ellos han tenido que afrontar el reto de la pandemia y realizar por primera vez, justo al cumplirse los 25 años de sucesivas ediciones de la feria, realizar este evento de la FIL Lima 2020 de manera íntegramente virtual. Van nuestras felicitaciones y agradecimientos por ello. Agradezco a su vez a los colegas y amigos con los que comparto esta presentación, al doctor Gonzalo Gamio, vicepresidente de la revista Silex, y al doctor Maximiliano Salinas, investigador y docente de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido, Maximiliano. Gracias. Este número de la revista ve la luz gracias también al esfuerzo de los colaboradores y al equipo de trabajo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ha apoyado en todo momento este empeño en seguir promoviendo la investigación y el valioso intercambio interdisciplinario de diversas voces que se unen en este espacio-tiempo colectivo llamado Silex. La revista Silex surge como una necesidad de tejer voces que brinden nuevas narrativas posibles para pensar los tiempos necesarios como este. Por eso el tejido interdisciplinario es el fundamento de los nuevos tiempos y su acción crítica frente a los problemas sociales permite generar perspectivas que nutren e iluminan los factores de discriminación, intolerancia y exclusión manifestados en el número que presentamos. El propósito del conocimiento es abrir muchas preguntas y provocar reflexiones en torno a lo que está iluminado bajo la lupa del pensamiento crítico. Sin embargo, pareciera que muchas veces no se direcciona de manera adecuada esta luz guía y muchos problemas terminan siendo excluidos del debate académico. Ante esta situación, consideramos la pertinencia de este número, que bajo la temática de identidades y otredad, factores de discriminación, intolerancia y exclusión, permite reflejar no solamente la necesidad de ahondar en lo pandémico, que resulta ser la construcción de nuestras identidades y el proceso de la otredad. El virus, que viene removiendo todos nuestros cimientos, nos observa sin tener ojos, nos escucha a diario sin necesidad de ser omnipresente, nos percibe como seres frágiles que somos. Y nuestra interrelación solidaria es el único escape posible, por ahora, a este insoslayable desconcierto futuro. Por ello, la posición de la revista Silex es el de la interculturalidad crítica, una fuente que brinda distintas voces que son capaces de entablar un diálogo respetuoso y mutuamente enriquecedor con los otros diferentes. Porque la otredad nos conduce hacia la concreción de lo significativo, lo teórico, definible y lo práctico, incorporable desde las realidades específicas de los grupos humanos en torno de las relaciones interculturales. Significa, por un lado, superar las connotaciones generalizadoras que de este término se hagan desde la retórica global. Y desde el otro significa propugnar la defensa del derecho que subyace dentro de las posesiones identitarias y los imaginarios vivos de los grupos culturales en sus anhelos de ser sujetos activos y equivalentes ante las mismas.
Voy a adelantar un poco. Quisiera darle una presentación que redondee. Yo creo que los colegas van a entrar un poco más a los temas mismos de la revista. Quisiera ir cerrando esta parte mía. Si juntamos las palabras claves de los textos, tenemos por respuesta que incluir la identidad del otro nos hace ver la existencia como una copertenencia constante entre el ser humano y su entorno, en donde la exclusión, la precariedad, en medio de la crisis actual, son un motivo más para pensar desde la marginalidad, sin ser marginales, y así construir una solidaridad constante, que es lo que se necesita más que nunca. Es así que presentamos la revista Silex como una herramienta necesaria para pensar los tiempos necesarios como este. Desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya continuamos con la tradición ignaciana que se fundamenta en una pedagogía humanista, por lo tanto universal, indesligable de la crítica social. Las consecuencias serán muchas, pero todas conducirán hacia un punto clave que es el ser humano en la relación con su entorno, es decir, con la naturaleza y los elementos que chispean esperanza en medio de una situación difícil como esta. Muchas gracias. Bueno, entonces intervengo yo. Muchas gracias, Soledad, por tus palabras y por este trabajo encomiable y sin descanso que realizas al frente de la revista y que está rindiendo sus frutos. Este es un número muy interesante, toca un tema de una gran actualidad, ¿no? La otredad, la intolerancia, la diversidad, ¿no? Número es la expresión de los esfuerzos de muchos académicos, tanto académicos de la propia UARM como académicos peruanos, y también académicos que vienen del extranjero, como Maximiliano, que nos honra con su presencia aquí en esta presentación. La revista Silex es la expresión de una, digamos, de una determinada concepción de la educación universitaria y de la producción de conocimiento en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? La Compañía de Jesús, desde su fundación, planteó como uno de sus metas fundamentales el cuidado de la fe y de la justicia, ¿no? Entendiendo la fe en esta doble dimensión, ¿no? Digamos, vertical, Dios y sus criaturas, los seres humanos para con Dios, y también horizontal, ¿no? O sea, los lazos de confianza, los vínculos de compromiso entre las personas que se hacen cargo de la creación, ¿no? de la responsabilidad que guardan con el entorno natural y con el entorno comunitario, ¿no? Digamos, se comprende en ese sentido una doble ecología, digamos, ¿no? Una ecología natural que tiene que ver con, digamos, los elementos que son básicos para una vida, digamos, una vida plena, y al mismo tiempo una ecología social, ¿no? Las dimensiones o los elementos que hacen posible el desarrollo y el ejercicio de una vida significativa, ¿no? En un clima de libertad. Y esto tiene que ver con el segundo elemento, que es el elemento de la justicia, ¿no? Digamos, la capacidad de los agentes humanos de plantearse y discutir los principios que han de regular la vida social, ¿no? Y la vida también en relación con la naturaleza. Y cómo estos principios pueden encarnarse en normas y en instituciones sensatas, ¿no?
que puedan dejar espacio para que podamos pensarnos como agentes autónomos, pero al mismo tiempo en una interacción continua, permanente y fructífera entre las personas, ¿no? Entonces, digamos, las instituciones de la Compañía de Jesús han pensado, digamos, su tarea y sus propias producciones en el horizonte de este doble compromiso, ¿no? Y la justicia, ¿no? Silex, en ese sentido, es una expresión más de este compromiso y esta responsabilidad, ¿no? No olvidemos que, de hecho, el título de la revista, el nombre de la revista, evoca el trabajo de Antonio Ruiz de Montoya, un jesuita peruano, ¿no? Que, digamos, él mismo encarnó una comprensión de la diversidad, ¿no? En un nivel de la comunicación interreligiosa, intercultural, trabajando en el Paraguay y viendo de la sabiduría que encontraba en las comunidades originarias del lugar, ¿no? Estableciendo un diálogo fecundo entre la fe, la cultura occidental y esa vasta sabiduría que proviene de estas comunidades y de sus vínculos con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, esta revista pretende también rendir un homenaje a ese legado que viene de Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Yo quisiera comentar muy brevemente, en realidad, digamos, cada uno de los textos que componen la revista me parece que son elementos fundamentales para comprender un poco el espíritu de esta publicación. Me gustaría comentar muy brevemente dos contribuciones que me parece que son sumamente relevantes, al lado de todas las demás, por supuesto, porque, digamos, desafían abiertamente algunas de los parámetros a través de los cuales emitimos juicios sobre la justicia, ¿no? Y las instituciones en el día de hoy, ¿no? Me gustaría hacer un comentario muy breve del texto de Jorge Sánchez, ¿no? Sobre Kant y Kosgard, ¿no? Deberes de caridad, deberes de justicia y la creación del otro en la tradición kantiana, Christine Kosgard y los límites de la inclusión, y también hacer una mención muy breve del ensayo de Jenny Canales, Empresa, Crisis y Educación Universitaria en el Perú, ¿no? Digamos, en mi condición de filósofo y también estudioso de los modelos universitarios hoy en boga, digamos que encuentro una comunicación bastante natural entre mis temas de estudio habituales y estas contribuciones, ¿no? Me parece muy interesante destacar los argumentos centrales del texto del profesor Sánchez en la medida en que cuestionan uno de los presupuestos cotidianos en el trabajo, tanto en la ética como en la filosofía del derecho y la filosofía práctica, que podríamos describir como cognitivismo, ¿no? La idea según la cual, digamos, la característica fundamental de los agentes, ¿no? O de las personas que son sujeto de reflexión y de práctica en la ética es la racionalidad, ¿no? O sea, su capacidad, decirlo en términos kantianos, de producir y evaluar críticamente principios para la acción, ¿no? Y esta es una capacidad que tiene que ver con el ejercicio racional, ¿no? Que es además el elemento básico del principio de autonomía, ¿no? Lo que, digamos, de una manera lúcida, Sánchez Pérez objeta es que si atribuimos como una condición básica
de la persona moral, la agencia racional, esta capacidad que he señalado, entonces estamos excluyendo de nuestra reflexión ética tanto a aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad cognitiva o física, como por ejemplo también a los animales, ¿no? Entonces, claro, dice Sánchez que si nos fundamos en este cognitivismo, tanto la perspectiva kantiana en la moral o la perspectiva contractualista en la política, de la que bebe también Kant, están excluyendo pues a seres que sienten, pero que no razonan en el sentido de un agente adulto sano, un agente humano adulto sano, ¿no? Y esto genera una serie de problemas, ¿no? Porque el tema de la discapacidad no es un tema que, en el caso de los seres humanos, supone una suerte de accidente o de situación completamente accidental que afrontamos. Digamos, y aquí evoco algunas ideas de Martha Nussbaum muy rápidamente, ¿no? Todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, un momento temprano de nuestra vida, cuando somos bebés, cuando somos niños muy pequeños, la situación de necesitar de la atención, de la ayuda de otras personas para realizar ciertas funciones básicas, ¿no? Alimentarnos, dormir, en fin, entre otras, ¿no? Y además, añade Nussbaum, si vivimos lo suficiente, si tenemos la fortuna de tener una vida, digamos, longeva, vamos a tener nuevamente que necesitar de otras personas para cumplir con estas funciones básicas. Entonces, la discapacidad no es una situación accidental, sino es algo que todos hemos experimentado y que llegamos a un punto de nuestra vida, volveremos a experimentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el argumento de Sánchez es interesante. Tenemos que ampliar, digamos, el ámbito de los destinatarios y los protagonistas de la vida ética a, por ejemplo, personas que, si bien no cuentan con sus capacidades cognitivas plenas, tienen que ser sujeto y destinatarios de reflexión moral. Y deja también abierta la posibilidad de que los animales y otros seres naturales puedan también ser destinatarios de este tipo de reflexión, ¿no? Y brevemente, mi segundo comentario tiene que ver con el ensayo de Jenny Caneles, ¿no? Jenny Caneles Peña, Empresa, Crisis y Educación Universitaria en el Perú. Y eso tiene que ver con algo que nos afecta muchísimo, ¿no? Digamos, desde los años 90 han florecido en el país numerosas instituciones educativas, ¿no? A partir del decreto legislativo 882, ¿no? Promulgado en la época de Fujimori, no lo olvidemos, ¿no? El régimen autoritario de Fujimori, que permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. Y esto permitió que se asumiera un formato empresarial de universidad. Y esto ha tenido como uno de sus resultados el empobrecimiento de la educación universitaria en el Perú. Curiosamente, los grandes apologistas de este nuevo formato universitario sostenían que el ingreso del mercado a la educación universitaria iba a hacer posible la competencia y esto iba a redundar en favor de la calidad educativa, ¿no? Después de cerca de 20 años, ¿no? De más de 20 años ya, de la promulgación de este decreto legislativo, tenemos con que no se ha elevado la calidad universitaria, sino que todo lo contrario, ¿no? Se ha empobrecido, digamos, la educación y se ha perdido, salvo algunas excepciones, ¿no? Algunas muy pocas excepciones que se pueden contar a los dedos de una mano, la oferta de una educación humanista universitaria en el Perú, ¿no? Más bien, muchas empresas educativas superiores, institutos superiores, simplemente se convirtieron en universidades, cambiaron de nombre y le agregaron algunos semestres a la formación
y poco más, ¿no? Y esto suscitó pues una pobreza en la investigación y en el trabajo académico en el país, ¿no? Como el artículo lo indica, digamos, el objetivo fundamental de la educación universitaria es la producción de conocimiento. No solamente, digamos, la producción de conocimiento que es útil para el mercado, sino la producción de conocimiento de asuntos trascendentes, ¿no? Que tienen que ver con la formación de la persona y con la búsqueda de, digamos, planteamiento de los grandes enigmas que inquietan el espíritu humano. Y por otro lado, la formación de ciudadanos en la democracia, ¿no? Ambos objetivos se han sido, digamos, completamente descuidados por una nueva educación superior que está solamente orientada por el tema crematístico, ¿no? Entonces, el artículo, sobre todo, plantea este problema, aunque, digamos, no termina de plantear pistas de solución, ¿no? Pero sin duda me parece fundamental el plantear una cuestión como esta en tiempos en los que la educación en el Perú parece una crisis notoria, digamos, ¿no? Bueno, yo culminaría con mi intervención aquí, ¿no? Agradezco nuevamente a Phil y por supuesto a la universidad y en la persona de Soledad por este trabajo encomiable que se está llevando a cabo con la revista, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de dar el pase a Maximiliano, quisiera nuevamente, para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este evento de la FIL Lima, agradecer la presencia de ambos, del doctor Gonzalo Gamio, vicepresidente de la revista Silex, y del doctor Maximiliano Salinas, investigador y docente de la Universidad de Santiago de Chile. Los presento nuevamente porque al inicio de repente no se ha escuchado para todos. Entonces, para quienes recién se incorporan, quien habla, Soledad Escalante, directora de la revista Silex, tiene el gusto de compartir este evento de la presentación de nuestra revista. Adelante, por favor, Maximiliano. Muy bien, bueno, muy buenas tardes desde Santiago de Chile. Una alegría poder compartir este lanzamiento de este número de la revista Silex. Particularmente agradecer a Soledad por la invitación a participar tanto en el número de la revista como en esta presentación virtual. Yo quería también aludir en general a todo el texto, pero no me dio el tiempo. Pero quedé muy gratamente impresionado por algunos de ellos. Especialmente estuve viendo el trabajo del doctor Bazán y me pareció súper atractivo y me sentí muy cercano a la problemática, a las categorías, a los autores citados por él, ¿no? En el sentido de la búsqueda de un pensar que viene más desde acá, de nosotros, de América Latina, ¿no? Sus referencias a Aníbal Quijano, Enrique Dussel, me pareció que ya en un ambiente familiar. Bien, lo que yo quisiera compartir en esta oportunidad es más bien la contribución que yo pude ofrecer en este número. Mi intención fue, y que venía muy bien al número, a todo el volumen, digamos, que es trabajar sobre estas categorías de identidad y otra edad, ¿no? A través de una crítica que proponemos del ejercicio historiográfico en nuestros países, particularmente en Chile. La hipótesis que planteamos ahí para la lectura y la discusión es en qué medida nuestros discursos como en la historiografía están determinados, en última instancia, en una
forma de pensar la realidad, una forma de abordarla, que finalmente nos barbariza a nosotros mismos. Esa es la apuesta, digamos, de nuestra reflexión. ¿En qué sentido? En que hemos tenido, desde la construcción de nuestros estados republicanos, digamos, una conformación intelectual, teórica, en la cual ha sido de tal modo formulada de una perspectiva eh, eurocéntrica y colonial finalmente, en la que nuestra propia realidad va siendo llevada, conducida a una situación de exclusión, de negación, de barbarización, para decirlo en el concepto que yo empleo en el texto. Eso, a mi juicio, es una llamada de atención y una crítica y autocrítica incluso para todos los que ejercemos el oficio de historiadores, porque estas categorías realmente están en nuestro inconsciente, ¿no? Yo pongo en el artículo un origen que es muy chileno, pero también es continental, porque es el aporte inmensurable que coloca Andrés Bello en la constitución del pensamiento americano, latinoamericano, ¿no? Él tiene en su cabeza esta notable construcción de la civilización y la barbarie. Entonces, él quiere construir la nación chilena, en particular, ¿no es cierto?, desde esas nociones culturales que ciertamente establecen una polaridad increíble y inagotable entre un pequeño mundo civilizado, digamos, que son los que están construyendo la nación en el 19, ¿no es cierto?, y la gran masa de bárbaros, que ahí está, somos todos finalmente nosotros mismos. Entonces, excepto esa élite blanca, élite europeizada, que es la que está construyendo el sistema nacional. Ahora bien, lo que yo advierto es que ese paradigma decimonónico, eurocéntrico, que fue instalado por Bello a mediados del 19, cómo persevera, cómo transita hasta el presente más presente de nosotros, con la misma intensidad, con los mismos prejuicios, con las mismas determinaciones. Y de una manera muy, muy agresiva, porque yo pongo, por ejemplo, un famoso texto de Bello donde dice que la civilización tiene que imponerse mediante la guerra. Así avanzó la civilización en Europa y así tiene que avanzar la civilización en nuestros países. Ahora bien, el texto que escribió en 1840 y tantos es más peligroso todavía porque él está hablando de la paz, todavía no pacificación, pero lo que va a ser finalmente la pacificación de la Araucanía, o sea, de toda la relación con el pueblo mapuche. Entonces, hablar en esos términos coloca una espada ahí desde el inicio. Bien, mi esfuerzo es cómo esa lógica civilizatoria, barbarizatoria, porque uno civiliza y barbariza al mismo tiempo. Uno se cree el hombre que está instalando en la humanidad y por otra parte tiene que tener delante a un deshumano, a un inhumano, que tiene que ser civilizado, pero para eso hay que primero reconocerlo como un bárbaro. Vale decir, entonces, es una polaridad que va junta. No hay civilizados sin bárbaros ni viceversa. Y al final es una invención espectacular de la cultura europea para poder instalarse en su superioridad epistémica y política y tutti quanti. Bien, lo que yo trabajo, mi artículo es un análisis de la historiografía chilena, de las formas más oficiales de comprensión historiográfica, ya sea en los historiadores más consagrados y en las estructuras curriculares, de este mismo planteo civilizatorio
eurocéntrico. Al final no ha sido removido, y si nadie lo remueve, subsiste perennemente. Entonces yo lo trabajo desde 1980 hasta el Bicentenario, hasta el 2010. Y voy descubriendo cómo, ya sean los historiadores más conservadores, donde obviamente esto va a estar más presente, pero se pasa hasta la historiografía incluso más progresista, si ustedes quieren la palabra, más incluso de izquierda, pero donde una y otra vez se cae en la misma lógica. Y entonces, desde esa estructura, nuestros pueblos, nuestras identidades, sobre todo indígenas y mestizas, caen una y otra vez en la lógica bárbara, barbarizada. Y entonces nunca son reconocidos como humanamente dignos, otros, como auténticamente humanos. Siempre vamos a tener un prurito de verlos de una inhumanidad tal que son censurados como personas, como pueblo, como comunidad, etc. Y con esa cosa guerrera también, con esa cosa violenta que yo la veo en Andrés Bello y que al parecer fue algo que nadie se cuestionó en aquella época, ¿no? Pero vaya a ver uno qué nación se fue forjando con eso, ¿no? Pero ese mismo prurito militarista, se puede encontrar a través de 3 historiadores anglosajones que yo veo que están de alguna manera orientando el pensamiento historiográfico de Chile entre 1980 y 2010, ¿no? Que son, bueno, la perspectiva más conservadora es Paul Johnson, autor de historias universales, así, pero y que visitan Chile en esas décadas. Entonces analizo la presencia de Paul Johnson en Chile, su obra y su decir, sus palabras en Chile. Después otro gran politólogo norteamericano que vino a Chile en esos años, que es Samuel Huntington, que va por la misma, ¿no? La civilización occidental es la central, las demás son semi-bárbaras, y que al final el modelo universal sigue siendo Occidente, a fines de los 90. Y el tercer autor, que es más novedoso, porque uno podría pensar que es más abierto de mente, que es Eric Hobsbawm, el gran historiador marxista europeo, donde él finalmente, sobre todo en su tremenda obra sobre la historia del siglo XX, ve al tercer mundo en general, y América y Chile, qué sé yo, como pueblos, finalmente pueblos bárbaros. Eso ya lo ha trabajado un historiador, se le ha hecho la crítica a eso, no es algo que esté instalando yo particularmente, pero ya está puesto esa dimensión entonces. Y claro, él ve incluso todo el tercer mundo como una multitud de naciones, de continentes atrasados, bárbaros, primitivos, y que finalmente, pucha, que les cuesta llegar a un estatus civilizado, que supuestamente lo daría el norte, ¿no? Bien. También él estuvo en Chile, y entonces, de alguna manera, el ambiente intelectual chileno quedó determinado por estos personajes. No es que los sigan tan literalmente, pero de alguna manera siguen siendo estos íconos que nos vienen del mundo europeo y anglosajón, en este caso, para decirnos a nosotros mismos. Ese es el problema, ¿no? Ahora bien, yo quiero llegar hasta ahí, esa es mi crítica y eso es lo que ofrezco como lectura, o sea, en qué medida todavía estamos siendo colonizados por una historiografía que no da lugar a lo que somos como somos, a lo que somos como somos nada más, y no con modelos que son externos y ajenos.
En fin, lo que yo sí pongo como ejemplo de esto, y quizás con eso, ya con esto termino, es la personalidad de quizás la mujer poeta, pensadora más impresionante, más estimulante y más diáfana que tenemos en nuestro país en el siglo XX, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral yo estimo que para nosotros los chilenos en particular, no ha sido reconocida en esa otreidad, en esa singularidad que tiene su pensar, su decir, la belleza de su hablar. ¿Por qué? Porque o bien es civilizada o es bien barbarizada. ¿Ah? Es civilizada en la medida en que es puesta en un canon cultural donde no moleste tanto a nadie, sino que sea como un modelo de, ¿cómo decirlo? De algo aceptable, pues, que es la madre de la nación, o también la profesora, la maestra, la gran maestra y la gran madre de Chile, en este caso. Ahora bien, eso sí, como quieran, está bien, pero el problema es que con eso se la oculta, se la silencia en los rasgos más eh, críticos, más chilenos, finalmente, más americanos. Bien, eso, entonces, o la Gabriela Mistral es puesta en un pedestal que no le viene, que le sirve más bien a las élites blancas, civilizadoras, o la Gabriela es barbarizada, entonces aparece como una mujer difícil, complicada, indígena, mestiza, eh, poco femenina, eh, lesbiana. En fin, se le pueden ir poniendo todas las barbaridades en las cuales se la puede distanciar, no reconocer como una persona humana semejante y amiga, ¿no? Entonces, eso yo siento que, bueno, yo pienso que la Unidad Popular, después de lo cual celebramos 50 años hoy día en Chile, el triunfo de Salvador Allende, ¿no? También fue una forma de barbarizar una cosa y vaya como la barbarizó, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo una cosa barbarizada en Chile. Bueno, pero quedándome más con el caso de la Gabriela, yo creo que hay que reconocerla más bien como una persona que no está ni en la civilización ni en la barbarización. Es Gabriela Mistral, donde hay que leerla, y entrañablemente vista como una persona que nace de nuestra tierra, de nuestra intimidad, de nuestro lenguaje, de nuestro querido América, ¿no? Yo siento que por ahí es donde hay que reconocerla, más allá del canon cultural que nos niega, que nos barbariza, etc. Eh, no quiero dejar de terminar que justamente he estado trabajando este año sobre la Gabriela y el Perú, la Gabriela y el mundo peruano, ¿no? Y sus amigos peruanos. Y ahí es donde ella puede ser leída, reconocida entrañablemente, ¿no? Junto a Ciro Alegría, especialmente su amigo Ciro Alegría. Y ahí entonces donde ya la Gabriela no es civilizada ni es bárbara, sino que es entrañablemente semejante al mundo nuestro, al mundo americano, al mundo mestizo, al mundo indígena, con quien compartió con alegría esa identidad tan hermosa. Bueno, eso es. Muchas gracias, ¿no? Bien, muchas gracias, Maximiliano, por esta hermosa presentación. Y quisiera, antes de que termine nuestro evento, recordarles a quienes nos están viendo, a todos los interesados, que la revista Silex está disponible como descarga gratuita, ¿no? En nuestra página web, que es www.uarm.edu.pe. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos y a la FILIMA en especial.